Yo les decía, es que decían el grupo de la muerte, yo decía, pues para nosotros cualquiera iba a ser el de la muerte. Sí. Fuimos a la selección 32 en calificar. Es nuestra primera vez. Tengo jugadoras más del sector amateur que profesional. Cualquier grupo iba a ser el grupo de la muerte y estamos contentos con el grupo que nos toca. Y me decía así, tal cual, me dijo, tú tienes que estar entendido que es el primer mexicano que va al mundial con otra selección. Entendí todo. Yo estoy muy consciente del proyecto que es aquí en Atlético de San Luis. Yo sé perfectamente que tenemos una labor diferente, pero también sé que se puede competir desde eso. Tengo jugadoras con un hambre increíble que saben que América, Tigres, Pachuca son equipos económicamente fuertes y que muchas de ellas probablemente su objetivo sea llegar allá, y yo me trato de aprovechar de ese camino, de decirles, ¿quieres llegar? Entrégale algo al club, que te vean, muéstrate, que sea una buena vitrina, pero mientras estés aquí, entrégate. Tenemos una frase que es transformar lo imposible en lo improbable. Así que ese es el primer paso que vamos a hacer este torneo y de ahí avanzaremos. Nacho, tú me dijiste que te dijera Nacho. Ay, como debe ser, hay confianza. Sí, exactamente, conste. Bueno, pues primero gracias por tomarte un rato para platicar de fútbol, que yo creo que no te gusta, ¿verdad? Es el único tema que conocemos, al parecer. Sí, no, pues bueno, pues entrenador del Atlético de San Luis femenil, y pues bueno, con una historia bastante peculiar, porque quiero retomar esa parte de tu historia. De pronto un día vas a Centroamérica, por ahí con CONCACAF, te lleva y dicen, usted ya no se va, te atrapamos. Y antes de llegar, obviamente, a Atlético de San Luis, diriges un mundial con una selección, pero a ver, cuéntame, porque eso obviamente es Panamá, pero pues te conviertes en un director técnico mexicano en una zona del mundo, pues interesante, ¿no? Por llamarlo de una manera. El fútbol femenil ha crecido enormidades en el mundo. En San Luis Potosí es una muestra, en México es una muestra, obvio, pero te toca un mundial. Bueno, gracias por la introducción. Me trajiste muchos recuerdos hacia la mente y yo creo que el principal fue el aceptar de repente lo que nadie más quería, ¿no? Okay. El atreverme a no tomar el camino que todos quieren tomar, ¿no? Cuando uno es entrenador o inclusive como jugador y jugadora, en este caso, ahora que estamos cerca del fútbol femenil, pues piensa jugar en el extranjero y piensa Europa, piensa Estados Unidos, piensa Brasil, ¿no? Y cuando me sale la oportunidad de ir a Nicaragua, que fue mi primera oportunidad fuera de México, yo literalmente me titulé un día antes de viajar a Nicaragua. Okay. Ya tenía la propuesta, pero pues quería terminar también mi carrera de director técnico. Y así fue, el sábado me entregaron el título y el domingo volé para Nicaragua temprano. Yo lo cuento así porque digo, es que fue tomar esa oportunidad, ¿no? Que donde esa misma gente, esos proyectos interesantes en Centroamérica, muchas veces no se atreven a proponerle ese tipo de proyectos a entrenadores mexicanos por miedo al no. Eso me lo comentaron allá. Es que no, ¿cómo va a querer venir un entrenador mexicano a un nivel como el de Centroamérica? Yo creo que abrimos una puerta también para muchos entrenadores mexicanos a voltear a ver ese tipo de proyectos donde uno se puede desarrollar y como bien dices, ¿no? Eso fue el primer paso y después se fueron dando los pasos como en bajada, ¿no? Su vida profesional, pero parecía bajada porque era uno tras otro y aprovechar esas oportunidades, como te digo, empezar con una que nadie quiere y después buscar, ¿por qué no?, oportunidades más fuertes como lo fue Panamá y ahora Atlético de San Luis. Vamos a pelotear Atlético de San Luis con esa parte de Panamá y obviamente el Mundial, porque pues esa historia es increíble para contar, ¿no? Atlético de San Luis es tu actualidad. Vamos a ir y venir en el pasado con esta parte, el presente y el pasado. Atlético de San Luis es una plaza y en la actualidad difícil, porque el fútbol mexicano, la Liga MX femenil, ha marcado ya un estándar de los equipos grandes, se han hecho muy, muy fuertes, muy complicados, y Atlético de San Luis ha habido procesos. Hoy en día la liga se ha puesto arriba y abajo. Ustedes, desgraciadamente, están en la parte baja. Son 9 puntos de distancia hoy que estamos haciendo esta entrevista entre las zonas de clasificación y Atlético de San Luis. Correcto. ¿Cómo pintan las cosas?
Pues como me han pintado toda mi carrera, Okay. acostumbrado a que te digan que algo no se puede, inclusive la misma realidad te diga que no se puede, que estés acostumbrado a escuchar la parte pesimista de los resultados de la estadística, inclusive como lo dices, inclusive la parte económica de los torneos, y dándole la vuelta y siempre le transmitía a las jugadoras y si pasamos, y si ganamos, y si calificamos, y si vamos al Mundial, ¿no? Yo creo que esa disparidad económica y que hace los equipos grandes y los equipos que estamos acostumbrados a pelear pasa en todas las ligas, es algo que Claro. es parte del deporte, es algo que es parte del fútbol, donde pues cada vez pareciera más ajena la sorpresa, cada vez parecería que la sorpresa es cada vez más lejana en el fútbol, porque se soluciona comprando el talento, ¿no? Yo estoy muy consciente del proyecto que es aquí en Atlético de San Luis. Yo sé perfectamente que tenemos que hacer una labor diferente, pero también sé que se puede competir desde eso. Tengo jugadoras con un hambre increíble que saben que América, Tigres, Pachuca son equipos económicamente fuertes y que muchas de ellas probablemente su objetivo sea llegar allá, y yo me trato de aprovechar de ese camino, de decirles: ¿quieres llegar? Entrégale algo al club, que te vean, muéstrate, que sea una buena vitrina, pero mientras estés aquí, entrégate, ¿no? Y es darle la vuelta, simplemente es usar la realidad a nuestro favor. Cuando me regreso otra vez al pasado, cuando te va la oportunidad de tomar las riendas, estuviste, sí, auxiliar en Nicaragua, llega a formar parte de una selección, Panamá. Una eliminatoria, pues, de ensueño en territorio mexicano, y de pronto el repechaje que era esa partecita que, pues, podías en un partido quedar fuera, pero califican al Mundial. ¿Cómo preparaste ese partido a un juego prácticamente, estar en el sueño de todos, ¿no? Un Mundial, todos y todas, porque en este caso pues es un equipo femenil, pero también tú como técnico, oye, un Mundial. Sí, mira, cada que hablo de eso se me eriza un poquito la piel, porque nunca dimensiona, yo creo que no alcanza a dimensionar las cosas en el momento en el que las estás viviendo. Siempre te tienes que esperar a ver reacciones, ¿no? Reacciones ajenas, porque uno a veces en este trabajo normaliza muchas cosas, ¿no? Pierde un poco de esa capacidad de asombro que deberíamos de disfrutar un poquito más los entrenadores, claro. Pero pues yo creo que a veces o lo sufrimos mucho o no lo disfrutamos, esa es la realidad. Esa preparación yo recuerdo muy bien, sobre todo la noche anterior, estaba hablando con mi papá justamente y hablábamos un poquito de otras cosas que no eran cosas de fútbol, era mucho más de lo que había vivido gracias al fútbol o de todo lo que había pasado. Por algún momento yo dije, pues es que es como si estuviera resignado a no calificar, ¿no? Como si fuera, no importa qué pase, ¿no? Y creo que era darle el valor justo a eso, a ese proceso. Disfruté mucho, me acuerdo que con el grupo hablé ese día del partido y no había nada más que agregar a lo que ya ellas mismas estaban sintiendo. Ellas mismas me transmitían va a ser aquí, hoy es el día donde vamos a calificar, en esta cancha, y fuimos a reconocer la cancha antes del juego, y una jugadora con la que yo me quedé con muchas buenas sensaciones de cómo veía la vida, se agachaba y besaba en la cancha en el reconocimiento y decía: es que aquí va a ser. Yo decía: ya esto no es fútbol, ya esto no es fútbol. Veías los mensajes que te mandaba la gente en Panamá, de gente reunida en su casa viendo el partido, que sabemos perfectamente que no genera lo mismo el varonil que el femenil, en ese sentido de expectativa, pero que había gente que empezó a creer, que empezó a sentirse parte del proyecto y a ver en esas jugadoras que están acostumbradas como mujer y como jugadora de fútbol a luchar contra la adversidad, pues plantarse contra un equipo como Paraguay, que tenía todas las ventajas, tenía un centro de alto rendimiento solamente femenil en el país. Las mías muchos días ni siquiera entrenaban en canchas de pasto. Esas historias que si nos quedamos aquí platicando te sorprendería, y las sientes propias, sientes que tienes que darles y responderles en ese juego, y creo que lo pude disfrutar como me lo pidió mi papá una noche antes, que lo disfrutara a pesar del sufrimiento y todo, porque al final ganamos 1-0, minuto 72, se mete el gol, entonces fueron 72 minutos de un sufrimiento que no te puedo decir cuál fue. Sí, no, lo imagino, pero sí, no, lo tienes que vivir para estar allá.
pasa todo, regresaremos ahora después a la parte del Mundial, que debe ser otra gran historia. Totalmente. Pero regresamos a Atlético de San Luis. Te dije que íbamos a pelotear entre Atlético de San Luis y toda la experiencia internacional. Llega, después de toda la vorágine del Mundial y la Copa y demás, la oferta de Atlético de San Luis, me imagino, y tú me lo debes de confirmar, que dirigir una selección es muy distinto a un club. El día a día de un club es eso, el día a día, el ritmo, el de tener a las jugadoras siempre. ¿Qué te despertó o qué fue lo que te hizo clic para aceptar el venir a Atlético de San Luis? Pues como yo creo que todos los entrenadores siempre respondemos, ¿no? El reto. Yo entendí este reto como una oportunidad muy parecida a la que tuve en Panamá por esa lucha de la primera vez en liguilla, pero también no descuidar la parte formativa, ¿no? La parte en donde se está tratando de instalar un proyecto en el que no nada más el Atlético de San Luis vaya siendo competitivo o grande, sino que los demás clubes volteen a ver al Atlético de San Luis como un semillero de cierto tipo de jugadoras. No podemos pretender tampoco, porque sí es cierto que San Luis Potosí va creciendo en cuanto al interés del fútbol femenil. No tenemos el volumen de jugadoras que probablemente tienen en Guadalajara, en Monterrey, en la capital, y eso estamos conscientes, pero sí queremos que los clubes volteen a vernos como un club que prepara a sus jugadoras para la liga. Tenemos jugadoras, probablemente te digo, no un volumen, pero tenemos 4 o 5 jugadoras que ya están siendo seguidas por grandes clubes, y esa ambición que se tenía fue la que a mí me trajo aquí, que había un porqué. Hay un porqué, no es simplemente el quedar campeón, el hacer puntos, sino había una razón de ser, había una razón de existir dentro de la liga, dentro de una liga probablemente injusta y dispareja, pero este club tiene una razón de existir dentro de la liga, y creo que eso me hizo sentirme parte del grupo rápidamente. Platicando con Adriana 2-3 horas, probablemente fue la primera entrevista, hablamos de todo un poco, pero me transmitió esa intención de pertenecer, de ser, y yo he estado muy bien asociado con eso, porque con Panamá también lo viví, de ser parte de esa primera vez. ¿Qué tanto, me quedo ahora, antes de regresarme a Panamá y el Mundial, qué tanto ve Atlético de San Luis a las niñas en los semilleros, en los distintos equipos en San Luis? ¿Qué tanta posibilidad hay de que las niñas que juegan en los pequeños clubes de barrio, en los pequeños clubes de la ciudad, puedan jugar en Atlético de San Luis? Es alta, inclusive no nada más los de aquí de San Luis, los de León, los de Aguascalientes, de toda la zona aquí del Bajío. Creo que saben que en San Luis se van a encontrar un proyecto serio. Tuvimos muy buenos torneos el año anterior, y eso también despertó un poco más del interés de muchos, en este caso por ser menores de edad. A veces los papás son los que tratan de darle más seguimiento a los clubes, y creo que al ver que es un ambiente seguro, que es un ambiente próspero, los padres de familia también han tenido un poco más de seguridad de traer a sus hijas. En esas categorías no le vendes, digamos, el producto a la jugadora, se lo vendes a los padres, ¿no? Claro. Que son los que tienen que confiar en uno, y creo que hemos dado un paso bastante importante. Ok, me regreso. El Mundial. Ya calificados en el Mundial, sí, el grupo fue brutal. Fue brutal, pero pues la ilusión estaba naciente, sí, tanto para ti como para tus jugadoras. Sí, los resultados evidentemente sabían que iban a ser muy complicados, y lo fueron. Sí. Pero la experiencia, me imagino que para todas y para ti y tu cuerpo técnico, fue bestial, ¿no? Sí, a ver, aquí tuvimos una ventaja, entre comillas, que antes del repechaje fue el sorteo. Okay. Nosotros, si calificamos, ya sabíamos a qué grupo íbamos a entrar. Personalmente fui al sorteo, nos invitaron, y yo me acuerdo perfectamente platicando con las entrenadores de ese grupo. Yo les decía, es que decían el grupo de la muerte, yo decía, pues para nosotros cualquiera iba a ser el de la muerte. Sí. Fuimos a la selección 32 en calificar. Es nuestra primera vez, tengo jugadoras más del sector amateur que profesional. Cualquier grupo iba a ser el grupo de la muerte, y estamos contentos con el grupo que nos toca. Transmitimos eso también regresando, se los dije a las jugadoras, yo quiero jugar contra Brasil, yo quiero jugar contra Francia, ¿no? O sea, ya hay algo más por qué pelear, no nada más ir al Mundial y ver la suerte que te depara. Aquí ustedes tienen en sus manos y en sus pies lo que quieran que suceda, y yo quiero que se escuche el himno de Panamá contra Brasil en el partido 1. Como dices, deportivamente sabíamos la lejanía que había, sabíamos la dificultad que íbamos a encontrar,
Nos preparamos muy bien, la verdad es que también en ese papel la federación me dio una confianza que yo no esperaba, la verdad, porque no hay una inversión en el fútbol de Panamá todavía que vaya acorde a un equipo mundialista. Hicieron un esfuerzo increíble, inclusive se metió la esposa del presidente y bueno, se hizo una comunión que creo que la jugadora supo entender, supo disfrutar y sobre todo se quedó como con muchas historias dentro de, como dices, deportivamente dentro del campo había una diferencia, sí. Pero en ilusión y sueños y ganas de trascender, creo que estábamos a la par de muchos equipos. Después regresas y lo primero que una persona se acercó conmigo en el aeropuerto, me acuerdo perfectamente, y me dice, eres el primer mexicano que va a un mundial dirigiendo otra selección. Okay. Era un mexicano que vivía en Panamá, que me daba seguimiento y nos veíamos y me decía así, tal cual, me dijo, tú tienes que entendido que eres el primer mexicano que va al mundial con otra selección. Entendí todo. Con lo que me dijo la persona que menos me esperaba, no te puedo decir, no sé ni cómo se llama, pero me lo dijo así con una honestidad y con una dirección de ya está, o sea, ya, claro, ya lograste, ¿sabes? Lo firmaste, ya estás ahí. Sí, ahora, lo firmaste, ahora la historia. Toca disfrutar, ¿no? Estás en la historia, más allá de los resultados, más allá de que evidentemente tal vez no llegaron a algo que, o sea, eran realistas, el grupo era brutal. Sí, claro. Y ustedes eran pues, un debut y obviamente entraron como la selección 32, sí. Pero lo firmaste como esa parte histórica. Antes de aterrizar a San Luis Potosí para darle ya la puntilla a esta entrevista, viviste esa experiencia con Panamá, pero también conoces el fútbol a nivel CONCACAF. ¿Qué le falta? Bueno, en CONCACAF tenemos a dos grandes selecciones en el mundo, que son los Estados Unidos y Canadá, pero México pues ha estado ausente en esas competencias internacionales de los mundiales y tú has estado cerca de todo el proceso, los procesos de CONCACAF. ¿Qué le falta al fútbol mexicano para poder vivir lo que tú viviste con Panamá a nivel selecciones? Para después, esta pregunta te la traduzco, ¿qué le falta a Atlético de San Luis para poder competirle? Yo sé, la parte económica, los grandes potencias del fútbol de la Liga MX, pues ahí están y ya se quedaron ahí clavadas, pero primero a nivel selección y después a nivel Atlético de San Luis. Yo creo que es un poco de constancia en cuanto a los procesos. En el fútbol a veces se le dice paciencia cuando se habla de que no se le tiene paciencia a un entrenador o a cierta jugadora o a la jugadora nacional, ¿no? Ahora que hay 7 extranjeras en la Liga MX, mucha gente habla de un retroceso. Yo la verdad creo que es un poco más de buscar esa constancia. Yo la verdad es que esos procesos en los que México no fue al Mundial, yo veo los partidos, inclusive uno de ellos se quedan fuera por un partido que pierden con Panamá antes de que yo llegara y veía ese partido y yo decía, es que son cosas que no tenemos por qué entender porque el fútbol no todo se entiende, ¿no? Uno se queda afuera o uno califica, me preguntan, ¿cómo le hiciste para calificar? Pues es que te voy a decir todo lo que hice, pero no sé si eso fue lo que me hizo calificar. Como ahora que de repente no nos están dando los resultados, tampoco te puedo decir que nada de lo que estoy haciendo sirve, ¿no? Yo creo que entender esa parte en donde hay cosas que no vamos a poder resolver o que no hay una respuesta, nos va a dar esa constancia y esa consistencia deportiva. Tenemos un talento increíble aquí en México, que a veces cuando estás ya aquí adentro no se valora, cuando estás por fuera te das cuenta realmente que sí lo tiene, que sí debería de ser casi una obligación calificar, pero que tiene que trabajar también para eso. El premundial pasado estuve en los partidos y creo que se menosprecia a veces a los rivales, se menospreció a Jamaica, se menospreció a Haití y castigó el menosprecio. Y no lo menospreció la entrenadora, probablemente es la formación de la jugadora que entró con cierta confianza por desconocimiento de la zona. El fútbol en Centroamérica y el Caribe está creciendo, varonil y femenil, y tienes que aprender a competir contra ellos. Entiendo que está Estados Unidos y Canadá y que todo México piensa en solo ganarle a ellos dos. Primero hay que aprender a ganarle bien a los de abajo, a ser sí superior a los de abajo. Después podrás competir a los de arriba, pero si no le ganas a los que les tienes que ganar, y ahí te empato la respuesta, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Con Atlético. Sí queremos ganarle a Tigres, sí queremos ganarle a América,
pero primero tenemos que encontrar la consistencia de ganarle a los equipos que están en nuestra misma bolsa. Si no, de nada te puedes acercar si empatas a América y pierdes con el último de la tabla. Sin duda. Es prácticamente pues no darle valor al empate que tienes con los de arriba, ¿no? Sí, no, sin duda. Nacho, la verdad es que es un orgullo que lo que hiciste en Panamá, y más orgullo es que estoy defendiendo los colores de Atlético de San Luis, y tenerte aquí en San Luis, obvio que te aprovechen pues todas las jugadoras y las que vengan, el tiempo que dures acá, ojalá que sea mucho, por el bien tuyo y por el bien evidentemente del equipo que tanto queremos, y que obviamente que vengan los resultados. Esta temporada son difíciles, pero no imposibles en lo que viene. Como dices, ¿te gustan los retos? Hoy tienes un reto importante acá. Tenemos una frase que es transformar lo imposible en lo improbable. Así que ese es el primer paso que vamos a hacer este torneo y de ahí avanzaremos. Pues a darle. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.